Este siglo malo es hablar de nuestro tiempo. El tiempo de la iglesia no está sujeto a lo que pase o deje de pasar con el país de Israel, como tal lo entendemos el día de hoy, el país que está bajo ataque y que, bueno, sabemos que si bien tiene mucho que ver con todo lo relacionado con los tiempos de Dios con respecto al mundo, también tienen mucho que ver con respecto a la iglesia, pero no son los tiempos de la iglesia, porque el tiempo está dividido desde la perspectiva de Dios. Estoy hablando del tiempo Cronos, también estoy hablando del tiempo Kairos, del tiempo de Dios, y este está dividido, si bien se habló en el siglo XIX de las dispensaciones, que ha sido pues rechazado por por muchas partes. Esta división que hizo sobre todo Scofield, está la Biblia Scofield, ese mismo Scofield habló sobre y otros teólogos sobre el tiempo de Dios acerca de las dispensaciones. Lo que sí viene en la Biblia es claramente la división por parte de Dios en siglos. La palabra siglos es la palabra aion, de la que vamos a hablar más adelante, en donde muestran varias cosas. Muestran, por un lado, eternidad, muestran, por otro lado, el tiempo presente, el que se está viviendo en un momento determinado, y está hablándose también de lo que es el tiempo de los eventos que se van ordenando. Si te vas conectando apenas, quiero repetir entonces lo siguiente. El tiempo de la iglesia no está sujeto a lo que pase o deje de pasar con Israel, ¿ok? El Israel de hoy, el país de Israel, no de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es la etnia a la cual los descendientes es la promesa, el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino, ¿ok? Hay dos tiempos: el presente siglo malo que cubre a todo el mundo, y hay para Israel un tiempo que es distinto, y un siglo que es totalmente distinto al tiempo de la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a entender esto, y es muy importante que tengas que ver qué es lo que sucede con nosotros los creyentes, los cristianos que hemos sido regenerados y que estamos nosotros totalmente al tanto y al pendiente de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Queremos nosotros entonces ver que en Gálatas 1:6 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y aquí es importante que le esté hablando. ¿Sí vamos bien? ¿Con la transmisión vamos bien? Perdón. Es muy importante entonces, como decía, que aquí Pablo le está hablando ¿a quién? No le está hablando a sus hermanos de sangre, a los judíos. Le está hablando a los Gálatas de Galacia, que es gran parte de Turquía el día de hoy, parte hacia arriba, más bien hacia el norte, con todos los países que antes formaban la parte de la Unión Soviética que terminan en Natán, aquí no están, por si están, etcétera. Esa parte es sur, y una parte norte de Turquía que era Galacia, no tiene nada que ver con los galos de Francia. Además, se les está escribiendo a ellos y les está diciendo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y este librarnos es diferente a la palabra de librarnos que viene en Apocalipsis 3:10, que yo te libraré del tiempo de la prueba. Esta palabra librarnos, aunque se traduce en castellano antiguo, por cierto,
y revisado en 1960, antes de que yo naciera, imagínate. Esta palabra librarnos significa conservarnos, ¿sí? Así como se conservan algunos, sobre todo alimentos que se conservan ¿cómo se llaman estas cosas? Que se conservan los alimentos en cierto líquido, no recuerdo qué. Así es en vinagre, así es, sí, parece que estamos conservados en vinagre por lo amargo del presente siglo malo. Conservarnos, que es librarnos, a Apocalipsis 3:10, que es librarnos, no solo guardarnos, sino también significa no estar en, es decir, que nos libró antes de tiempo, es decir, cuando viene, haz de cuenta que viene un transeúnte caminando y no se da cuenta y viene un automóvil y alguien lo jala y pasa el coche, lo libró de ser atropellado. Es el mismo significado. Entonces, el librarnos del presente siglo malo significa librarnos en términos de conservación. Entonces, es muy importante que esto lo tengas muy claro para nosotros entender más a detalle en dónde estamos parados con respecto a la línea de tiempo del plan de Dios para la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo, sobre todo el mundo evangélico, está exacerbadamente por mucha doctrina, sobre todo de índole tradicional, que es que el reloj profético es lo que pase con Israel país. Depende los tiempos de la iglesia, es totalmente equivocado. Y aunque yo lo he dicho, no lo he dicho en ese sentido, gracias a Dios, porque bueno, al menos yo pensé que estaba claro, pero por comentarios que he visto, no está claro. Los tiempos y los siglos son diferentes. El siglo de la iglesia fue detenido. ¿En qué momento fue detenido el tiempo de la iglesia y el siglo de la iglesia? Es decir, la era de la iglesia, que es la palabra aion en griego, fue detenido en el preciso instante, legalmente fue cuando Jesucristo nació, ¿ok? Cuando el Mesías nació. El Mesías israelita nació y vino y dio a luz la Virgen que estaba profetizada en Isaías, cuando dice, y Virgen que concebiría y nos daría un Salvador, les daría a Israel un Salvador y demás. Bueno, aquí el asunto es que legalmente comienza en Lucas 2, 29, 32, cuando dice, ahora Señor, está un señor muy anciano llamado Simón, muy viejo, que estuvo orando, un hombre muy devoto, judío, en la sinagoga, en el templo orando, y cuando ve a Jesús bebé cargado, lo ve, y el Espíritu Santo viene sobre este hombre y le dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Cuál palabra? No algún versículo de la Biblia, sino la palabra que Dios le había dado a este siervo suyo israelita por voluntad de Dios. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y es cuando empieza uno, cual todos los pueblos estaba en un lugarcito, en un tiempo y espacio muy pequeñito, y había 3 personas ahí, 4 personas. Estaba José, estaba María, estaba nuestro Señor Jesucristo bebé y este siervo. En un lugar muy pequeñito, de yo creo que no más de 2 metros cuadrados, pasó algo muy importante. Y dice, en presencia de las naciones. Bueno, dice, en presencia de todos los pueblos. Y viene aquí, entonces, el versículo 32, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No la gloria de tu pueblo a Israel, sino y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuál es la gloria del pueblo de Israel? Que nació el Salvador y que la salvación viene de los judíos, ¿sí?
Eso está escrito y por cierto lo dijo el Señor Jesucristo y es lo que llena de odio a los enemigos de nuestro Señor y por lo tanto de nuestros enemigos. Entonces dice aquí, luz para revelación a los gentiles. Eso pasa legalmente, es decir, en ese momento se frena todo el carruaje de los tiempos de Israel, ¿sí? Se frena todo el carruaje de los tiempos de Israel y entonces comienza otra situación que viene, esta fue la legal anterior. La práctica viene a continuación. En Mateo 21, 41, 45, que es el inicio ya de la, es el inicio práctico, vamos a llamarlo así, de la pausa, escúchame bien, de la pausa del plan de Dios para Israel, para el pacto palestino y para el pacto davídico. ¿Ok? El pacto palestino es la promesa de ocupar la tierra en los límites que en la Biblia vienen marcados, que el Israel actual de hoy no es ni la tercera parte de lo que Dios le dio a Israel legalmente al pueblo de Israel. No es ni la tercera parte. Esa tierra le pertenece a los judíos, dada por el Dios Todopoderoso mismo, que tiene el plan para Israel detenido. Y de que si Dios protege al pueblo actual de Israel, de alguna manera sí, porque tiene que haber pueblo. Pero no es su tiempo. Ahí esto voy. ¿Cuándo empezó a funcionar entonces? Legalmente, el presente siglo malo empezó a funcionar cuando nace nuestro Señor Jesucristo, porque nació el Salvador. Y es luz para los gentiles. ¿Ok? Luego viene Mateo 21, 41, 45. Está contando el Señor de la parábola de los siervos malos. Entró ya a Jerusalén, limpió ya el templo, hace una serie de aseveraciones, habla de la maldición de la higuera. Ojo, en Lucas 21 habla acerca de la maldición de la higuera que es Israel y cuenta la parábola de los labradores malvados y la termina de la siguiente manera en el versículo 41. Le dijeron a los malos, les preguntó, ¿ustedes qué dirían que debería de pasar de estos labradores malvados que mataron a los emisarios y luego mataron al mismo hijo para recuperar su viña? Los mismos fariseos le contestan, le dijeron, pues a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Ojo, que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, como dice el proverbio, el pez por su propia boca muere. Bueno, no es un proverbio, pero dice un dicho. Pero dice la Biblia que la propia boca de ellos los condenó. Y le vuelvo a leer la respuesta y ponle mucha atención porque dice, arrendará su viña, acuérdate, versículos antes, la maldición de la higuera y todo, su viña a otros labradores, haciendo referencia a Isaías 5, que le paguen fruto a su tiempo. Versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43, y la puedes subrayar como la sentencia del tiempo de la pausa de espera para el pueblo de Israel. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. No que ponga muchas congregaciones o que haga muchas cosas, no, que haga y que dé frutos del reino, frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes
Y los fariseos entendieron que hablaba de ellos y en ese momento, si ya lo querían matar desde antes, buscaron la forma en esa misma semana de destruirlo a como diera lugar. Entra Israel en pausa. Ahora, esto no es nuevo. Esto no es nuevo y por eso tienes que aprender Biblia. En el Antiguo Testamento está velado la era de la iglesia. Está velado todo este tiempo de Israel. Está velado el tiempo de pausa de la iglesia que ni aún los rabinos han entendido a través de los siglos porque están cegados ni lo van a entender. Y si algún judío estuviera oyendo esto, se estuviera riendo, pues estará riendo. Pero pues lo que está escrito y dice en Isaías 53, dice ciertamente, y Él llevó nuestras enfermedades. Estamos hablando del Salvador, que supuestamente están esperando esos israelitas poderosos con su hiperdomo y glorificado domo de fuego, ¿de qué? Domo de hierro y tal, qué bueno, tienen la providencia de Dios y demás, sí, para preservación, no por otra cosa. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto es para los israelitas. Pero espérame. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo judío fue herido. ¿Ok? Se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ok? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y es cuando viene, ojo, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y viene un paréntesis. ¿Ok? Hasta aquí llegó el Verbo encarnado. Hasta aquí llegó. Y solo para Israel. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, tiempo de espera, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Esta forma de partir el tiempo, cronos, también de partir el tiempo, kairos, en siglos, porque cuando habla aquí que puso su vida y resucitó, aunque si bien no especifica solo en este pasaje la resurrección, sí habla que verá linaje, entendiendo que si puso su vida y verá linaje, pues no lo iba a ver de muerto, menos bajo la ley, pues obviamente no estaba hablando de un muerto que iba a ver linaje, porque está diciendo, fue su muerte con los ricos, y aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Es decir, ¿cómo va a haber linaje un muerto? Bueno, porque murió y resucitó. En ese momento, hasta aquí está el pueblo de Israel, esperando a que pase esto y que pase todo lo que viene escrito en el pacto palestino, que es, se le desea de vuelta a su tierra,
y el pacto davídico, que es el milenio, que es que regirá con vara de hierro a las naciones. Entonces, ¿dónde entra la iglesia en el presente siglo malo? Se inaugura entonces el presente siglo malo con la iglesia para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero ¿cuándo exactamente pasa a ser parte de solo para los judíos? Pasa en el momento, y es cuando ya es el presente siglo malo funcionando, y ahorita vamos a ver por qué es malo, porque tiene la connotación de maldad. Hechos 15, 14 al 18, en el Concilio de Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo sobre no judíos. Entonces, ahora sí que sorprende a todos los judíos y dice, a ver, espérate cómo estuvo, y es que es luz a los gentiles y que regirá sobre todos y que la salvación no es solo para los judíos, y es cuando se separa abismalmente los judíos cristianos con los judíos que rechazaron a Cristo y que lo siguen rechazando y lo seguirán rechazando y no le dan gracias a Dios, y aunque le dan gracias a Dios, le dan más gracias a su ejército, cosa que, bueno, tienen razón, porque es admirable pero si no reconocen que es por la ayuda de Dios también, pero allá ellos, ¿sí? Es cuando se separa abismalmente esto. Viene el concilio de Jerusalén, el primer gran concilio, y en Hechos 15, 14, 18, ya habla Jacobo, el hermano del Señor, la máxima autoridad en ese momento, y dice, Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y eso fue algo que los judíos no van a perdonar. No van a perdonar. Que los mismos judíos, para ellos blasfemos de Dios y de seguir a uno que dicen que resucitó y que resucitó, gracias a Dios, se hayan atrevido que ahora con los que llamaban perros, que son los gentiles, que ahora ya no lo dicen tan abiertamente, pero sí lo piensan, todo lo que no es judío de etnia es como un perrito, lindo, pero perrito, hayan dicho que ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, bla, 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 haya dicho este hombre, y por eso lo atravesaron con una espada, haya dicho, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está muy grueso esto. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, y fue cuando les cae que había estado revelado, que había estado oculto un misterio. Hay muchos misterios. Uno de ellos era el misterio de la iglesia, y el misterio oculto era el misterio de la iglesia con los gentiles, y que de ambos pueblos hizo uno. Dice, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Y aquí ya está hablando de una segunda venida de Cristo, a levantar, a cumplir el pacto davídico y el palestino. Y dice, ojo, para que el resto de los hombres gentiles busque al Señor, hablando del milenio. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que hay que aprender Biblia. Y tampoco hay que espantarse
ni tampoco hay que creer todo lo que vemos, oye o escuchamos. Entonces, repito, lo que pase o deje de pasar con el país de Israel no tiene nada que ver con los tiempos de la iglesia. Así es que la insistencia de que estemos al pendiente de lo que pasa con el país de Israel, sí ver qué pasa, ver de tal, que si guerra mundial, tercera guerra mundial, que si sí, que si no, que si el arrebatamiento antes de, después de. No. Estamos en el presente siglo malo, regreso y retomo a Gálatas 1:4. Entonces, ¿en qué estamos viviendo en el presente siglo malo? Y todo apunta, ahora sí, a que el presente siglo malo está a como a 34 milímetros de terminar. Y si no depende de Israel, ¿de qué depende? Ya lo he hablado. Depende de la completez, que se complete la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar el presente siglo malo? El presente siglo malo se va a terminar y no tiene nada que ver, insisto, con como tal el pueblo de Israel, este asunto de la plenitud de este asunto de los tiempos con Israel. Dice Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, hablando acerca, de la restauración de Israel, pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, habla de misterios, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento, en parte, y acá está, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En ese momento es el arrebatamiento y termina el presente siglo malo y se reinicia ahora sí el conteo profético de Israel. Para los que sueñan con estar ahí, ahí estarán. Entre ellos los reformados que sueñan con estar en la tribulación, conforme a su fe será hecho y se quedarán en el arrebatamiento, ¿verdad? Y luego dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, el pecado de Israel sigue vigente porque mataron al Mesías y arrancaron de su Torah o lo que usen, Isaías 53. No lo quieren aceptar, lo atravesaron. Tan es el punto que está profetizado que lo verán venir del cielo y se lamentarán por haber visto al que atravesaron. Y eso está en el Antiguo Testamento. Ellos mismos sabrán y dirán, sí, sí era. Y nosotros lo matamos. Ojo, técnicamente hablando no lo mataron los israelitas, fueron los romanos. Y hay una connotación ahí muy importante. Quienes tenían que atravesar al Mesías para sacrificarlo, no hubiera tenido que haber sido, si es solo la salvación para Israel, hubieran tenido que ser los sacerdotes del templo que hubieran matado a Cristo. Ojo, ese es un tecnicismo, pero es importante. Incitaron al pueblo, pero quien mató a Jesucristo fueron los gentiles, los romanos.
el último peor imperio que ha habido después del que el que ha de venir, que es el del anticristo. Quien atravesó finalmente el costado del Señor era una lanza romana. Los clavos oxidados en sus manos y en sus pies eran romanos. Los ejecutores eran romanos. Quien vio morir al Señor y que oyó las palabras, Eli, Eli, lama sabachthani, fue un romano. Quien mandó a romperle las piernas para que ella terminara de morir fue un romano, un sirviente romano. Quienes recuperan el cuerpo del Señor fueron gente devota judía. ¿Ok? Entonces son no tecnicismos, porque se oye muy tecnócratas, son cosas que son sucesos, son eventos que hay que verlos para entenderlos. ¿Por qué nos toca la salvación? ¿Nomás porque cantamos bonito o porque nos lo merecemos o porque, etcétera? No. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, sigo en Romanos 11:28, por causa de vosotros, ustedes los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Paréntesis, ¿ya ves qué tan mal usado está este versículo? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Está hablando del Israel que se va a salvar cuando venga el Señor. ¿Sí? Ya hablamos de que si va a haber salvos en el tiempo de la tribulación, de los que se quedaron, sí, ya explicamos cómo, etc. Pero el que va a ser salvo por el hecho de ser judío es los israelitas. Punto, no más. ¿Ok? Entonces, es cuando termina el presente siglo malo. ¿Sí? Y hay muchas referencias, como ya lo he comentado. El presente siglo entonces es para la iglesia, desde la perspectiva de Pablo, y hay un siglo futuro. Entonces hay un siglo pasado, o los siglos pasados, y cuando se habla por los siglos de los siglos, habla de eternidad, ¿ok? Porque y tuyo sea la gloria, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos, amén. Ese, por los siglos de los siglos, habla de aion, 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 es eternidad, ¿ok? Quien puso el tiempo de que un siglo son 100 años son los hombres, no el Señor, ¿ok? ¿Por qué no 200 o por qué no 50? ¿O por qué no 70? Pero en fin, entonces, el presente siglo malo, entonces, para la iglesia, del cual habla Pablo en Gálatas, no es el mismo para Israel, del cual ya hablamos, del que habla Cristo. Vamos entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, el presente siglo malo, como ya vimos, tiene una connotación nociva. Es llamado siglo malo, como Gálatas 1:14, y es llamado así porque está bajo el dominio de Satanás, que es su Dios. Segunda de Corintios 4:4, para los que están escandalizados para lo que pasa en Hollywood, pues qué querían que pasara o qué querían que pasara con los gobiernos actuales. Segunda de Corintios 4:4 dice, el cual el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Entonces no se espanten. El nivel de pecado va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo cada vez más y más y más. La maldad va subiendo más y más en diferentes formas. Todos los pecados que te puede enumerar no son nuevos. Lo que va creciendo es las formas
que ya en algún momento hablé de ello, acerca de la tecnología, de la inteligencia, de la ciencia y demás, pero en cantidad como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, de todos los descendientes que hubo de Adán y de Eva, no hubo uno más que uno justo. Noé, y de rebote su familia entró porque habría que reproducirse. Pero no hubo otro justo más que uno. Noé, de todos, igual pasa aquí. Va subiendo la maldad y los únicos justos somos el remanente que queda de la iglesia fiel de Jesucristo. No de las congregaciones, de las de miles que hay denominaciones, de los justos, del remanente fiel justo, que el Espíritu Santo nos ha estado conservando de la vanidad de todas las cosas y que nos tiene sujeto a esperanza y a paciencia. Estoy hablando del puerto de Acapulco, golpeado por el pecado tantas veces, y hoy hubo una pausa milagrosa. Hoy iba a estar lloviendo otra vez a raudales, hay un cielo hermoso, el Señor nos dio una pausa para que medio se calme la cosa aquí en Acapulco, porque está no destruido como en Otis, gracias a Dios, pero sí está muy dañado. Pero paciencia, porque la iglesia todavía está aquí. Hay remanente de iglesia fiel, ¿sí? Entonces, no hay que espantarse, dice, porque el Dios, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Sí? En el versículo 6 dice, porque Dios con mayúscula, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿te acuerdas de luz a los gentiles? Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación, del conocimiento de la gloria de Dios. Ojo con esta palabra, en la faz de Jesucristo. Por eso te recomiendo ampliamente que escuches la predicación anterior, que es absolutamente cristocéntrica y es solo y única y exclusivamente sobre y en la faz de Jesucristo. Por eso es el siglo malo. Este siglo malo se caracteriza por las tinieblas espirituales. Efesios 6:12. En Efesios 6:12 no tenemos para dónde hacerse, porque no hay país a donde nos vayamos, no hay lugar a donde nos vayamos, ni aunque haya un servicio médico avanzado como el de no sé dónde. Fue un trueno. Aunque nos vayamos a cualquier país, a cualquier ciudad, aunque busquemos el lugar perfecto para vivir, aunque vivamos en una cabañita como la de Daniel Boone, los de mi generación me entenderán, o vivamos en la isla de la fantasía con tatú de el avión, ahí viene el avión. O sea, no existe la isla de la fantasía. Dice, a donde nos vayamos, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque te vayas a encerrar a una cueva, ahí se van a ir las regiones celestes a molestarte, y con más gusto, porque vas a estar solo y vas a empezar a alucinar. ¿Sí? Entonces, regido por las tinieblas. Estas tinieblas se producen su propia sabiduría porque no hay luz, no hay entendimiento. Alguien puso una frase de que no hay peor sordo que el que no quiera oír, o peor ciego el que no quiera ver, o de tratar de cambiar a algo que no quiere cambiar.
Primera de Corintios 2, 6, 7. Primera de Corintios 2, 6, 7. Primera de Corintios 2, 6, 7 dice: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. A ver, déjame checar esta cita. Primera de Corintios 2, 6, 7, perdón. Primera de Corintios 2, 6, 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni, ojo, de los príncipes de este siglo que perecen. Estos que perecen, está hablando de del top 10 de fama y poder de este mundo de carne y hueso. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo, ya está hablando de los que no se mueren, conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y aquí viene un tema polémico teológico. Se está hablando de los príncipes de las tinieblas o los de aquel tiempo, que si hubieran sabido que si eran los judíos de aquel tiempo, hubieran sabido que es el Mesías, no lo hubieran crucificado. No, porque entonces no se hubiera cumplido la escritura de Isaías 53. De hecho, querían coronarlo rey. Entonces el Señor cegó su entendimiento al grado que pasó lo de Isaías 53 para que se cumpliese. De los que está hablando, y es un juego de palabras aquí en griego, dice: a los príncipes de este siglo, y aclara, los que perecen. ¿Okay? Pero en el 8 dice: al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por supuesto que Satanás y sus secuaces querían matar a Jesucristo porque tenían el conocimiento velado por la misericordia de Dios. Por eso el mal está sujeto a Dios. Satanás no tenía revelado porque estaba cegado, y por esto tiene el poder de cegar a los incrédulos, porque entonces nunca lo hubieran crucificado, ni mucho menos lo hubieran tentado. Lo hubieran dejado libre y que cumpliera 80 años. Ay, sí, que haga milagros, que haga, sí, que siga haciendo tal. Entonces, no es doctrina que yo enseño, es interpretación que yo hago, porque no lo he encontrado en otro compendio teológico, pero yo honestamente creo que está hablando de los dos príncipes. Porque los hombres de aquel entonces ya era tal el nivel de ofensa y de blasfemia desde su punto de vista de Cristo, que si hubieran tenido entendimiento que era el Mesías, pues hubieran dicho: ¿y qué hacemos con lo que dijo el Mesías? Entonces, ¿le creemos que nació de una virgen? Entonces y por eso explica tanto la confusión de los fariseos de aquel entonces. Pues no que de Belén, pues no que de una virgen, si ya tiene 800 hijos María. Bueno, no 800, pero sí por lo menos 10 hermanos, o sea, entre 6 hombres y 4 mujeres, más o menos. Jesús era el primogénito. Y demás. O sea, por eso fue la confusión, porque Dios cegó el entendimiento para que les pudiera ser arrebatado el reino, como ya leímos en Mateo, y entregado a gente que produciera y que produzca frutos del reino, como esta predicación es producto y fruto del reino. ¿Ok?
Y dice entonces, estas tinieblas producen su propia sabiduría y como resultado, pues obviamente está claramente, se distingue por la impiedad y los deseos mundanos. Esa impiedad y deseos mundanos, Tito 2:12, está claramente escrito, Tito 2:12. Vamos a leer Tito 2:12 y dice allí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en donde, en este siglo, como sobria, justa y piadosamente. Sobria de sobriedad en el sentido de no, sino de sobria de una dignidad y de una entereza, de sobriedad, de ecuanimidad, de claridad, que es todo lo contrario a estar ebrio, sobrio. Ebrio no tiene claridad, no tiene ni el más mínimo rasgo de dignidad, no tiene, no sabe ni dónde está, ni control, con sus emociones a flor de pie y demás. Entonces, con sobriedad, sobria, justa, ojo, y piadosamente. Mira, yo estoy de acuerdo que no le lances tus perlas a los cerdos, pero también te pediría que tampoco los agarres a patadas, porque al final no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces, calmaos con los que no tienen esta revelación, vivir piadosamente. Son así porque no tienen la revelación de Jesucristo, ¿sale? Sobria, justa, piadosamente, y versículo 13, guardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Primero el arrebatamiento, y dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esas son las buenas obras, las que proceden de sobriedad, de justicia y de piedad. Y de piedad. Esto habla y exhorta y reprende a todo al que se oponga. La forma de hacerlo, renovando nuestra mente. Romanos 2:12, ya sabemos qué dice. Renovando nuestra mente para conocer la buena voluntad de Dios. Termino entonces con un breve resumen. No voy a leer ya todas las citas. Con un breve resumen muy rápido de 7 puntos que dice que es la distinción, obviamente, entre el presente siglo y los siglos anteriores precedentes, y hay maneras claras de entenderlo para que sepamos, como dije al principio, exactamente dónde estamos parados y que no dependemos de que si Israel ya destruyó a Irán o no, y entonces sí, y de que no sé qué y tal, ¿ok? En primer lugar, Cristo en este siglo, Cristo fue anunciado con anticipación de todos los siglos anteriores, pero fue anunciado en este siglo, vino, murió y resucitó, y ahora está en la presencia del Padre. Primera distinción de los siglos anteriores. El Espíritu Santo que en siglos anteriores venía sobre personas y los investiga de poder, hoy hace morada en nosotros. Qué gran honor que no valoramos. Qué gran honor estar con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. 3. En siglos pasados, las buenas nuevas eran anunciadas
y eran preparatorias para que se manifestara Cristo. Toda la profecía del Antiguo Testamento está encaminada ¿a qué? A Cristo. Número 4, la revelación de los siglos pasados estaba, si no bien incompleta, estaba no revelada como la iglesia, y hay muchos misterios que en alguna predicación hablaré, más que, aunque es una clase, la quiero hacer predicación acerca de los misterios de Dios revelados. Hay por lo menos 27 misterios revelados en el Nuevo Testamento. La revelación en siglos pasados fue incompleta, pero en este siglo, cuando Cristo vino a revelar, vino la revelación completa. ¿Cuál fue la revelación completa? El misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación da como para 50 predicaciones, pero es un misterio y se reveló en este siglo malo. Obviamente se distingue por el antagonismo para con Dios, para con Cristo, y tiene una caracterización definida como siglo malo que la hace particularmente en contra de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y en contra de los cristianos. Hubo una persecución en el Tíbet hace mucho tiempo sobre los que hacían esa profesión, si no de fe, sí de disciplina. Ha habido persecuciones religiosas de otras religiones, pero la persecución a todo lo que se llame Cristo sigue al día de hoy, asediada y ya no de formas violentas nada más, sino asediada de formas aún más peligrosas, las que entran por los medios de comunicación, las que entran por pantallas como las que estás viendo. El asedio completo, sobre todo contra los niños. Los niños nunca han sido del agrado de Satanás, ¿ok? Sobre ellos. Entonces, también número 6, este dominio de Satanás es sin precedentes, y el precedente que hay es Génesis 6, ¿ok? Y después el diluvio. Y por último, la nación de Israel ha sido puesta a un lado, como ya vimos, como objeto particular del trato de Dios, y no puede esperar el cumplimiento de sus promesas durante este siglo. Tiene que irse a la iglesia. Estas 7 diferencias establecen el hecho de que este presente siglo es distinto a todos los siglos precedentes. Con esto, entonces, vamos a terminar. Ten presente, estamos aquí para vivir justa, sobria y piadosamente, con la esperanza bienaventurada del arrebatamiento, y para ser una iglesia, un fiel remanente de la iglesia de Filadelfia, como un remanente fiel de esa iglesia apóstata que se está formando y que va creciendo día con día a un paso acelerado como nunca antes visto. Te bendigo y bendigo a las personas que amablemente, que fielmente, más que amablemente, fielmente a Dios, siguen dando sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento, y más ahora que no estoy trabajando, porque no hay forma de trabajar aquí en Acapulco ahorita, si no tienes un empleo. Muchas gracias por sus diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Hasta luego. Como